El sábado 26 de julio de 1890, a las 4 de la madrugada, Leandro Alem, al mando de un regimiento cívico armado, tomó el estratégico Parque de Artillería de la ciudad de Buenos Aires. Junto a Hipólito Yrigoyen, Francisco Barrueta Beña, Marcelo Torcuato de Alvear, Lucio B. López, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen y Bartolomé Mitre. El escenario fue el Parque de Artillería, en lo que hoy es Plaza Lavalle. Había cantones en infinidad de lugares y en esquinas, cantones revolucionarios. Las fuerzas cívicas se estimaron en más de 2.500. La revolución del parque se empezó a preparar, digamos, con anticipación. La situación era crítica. Alem era el jefe civil y Campos el jefe militar. El sector militar sería comandado por Manuel J. Campos y Domingo Viejobueno. Los coroneles, Julio Figueroa y Martín Irigoyen. Y el comandante, Joaquín Montaña y el coronel Mariano Espina. La revolución del parque en realidad es una herencia de un largo proceso de ejercicio de la democracia que el pueblo argentino ha realizado desde las invasiones inglesas. Es en las invasiones inglesas donde se instala lo que Mitre llama la democracia militar de Liniers, y que es la participación del pueblo directamente en el ejercicio de las tareas de defensa, en ese caso reconquista y después defensa. La revolución de 1890 tiene causas lejanas y próximas y resultados muy importantes. A partir de 1880 en la Argentina se había impuesto un orden conservador basado en el control del sufragio, en el fraude electoral. Había muchas colectividades en la Argentina y tuvieron que elegir el blanco, verde y rosa porque eran unos colores que no coincidían con otras banderas de colectividades extranjeras que había. No había muchas de esas banderas, porque bueno, se desató el estallido revolucionario y obviamente eran muy pocas las banderas que habían. Sí habían algunas divisas con esos colores que distinguían a los revolucionarios de los gubernistas. El martes 29 de julio se firmaría la capitulación. Pese a la rendición firmada por los líderes revolucionarios, los cantones se negaron a desarmarse y continuaron luchando, algunos de ellos incluso hasta el día siguiente. La revolución del 90 significa también una crítica muy severa al manejo discrecional de los recursos del Estado por parte de los gobiernos. La revolución del 90 tiene un marcado registro fiscal, diría yo. Representa una tensión muy grande hacia un manejo responsable del Estado en tanto suprema entidad fiscal del país. Esa tarde se produjo la última muerte de la revolución. Al atardecer, Leandro Alem fue el último en dejar el parque. Este personaje romántico, lleno de energía, austero, extraordinariamente pobre, venía también de una tradición militar interesante, porque él había participado en la Guerra del Paraguay como oficial, pero había pedido que lo pusieran al mando de tropas de los barrios pobres de Buenos Aires. Leandro Alem, oponiéndose a la federalización de la ciudad de Buenos Aires, señaló estos tres problemas que efectivamente habrían de estallar en la Revolución de 1890. Y uno de los que se opone ahí es nuestro conocido Leandro Alem, en 1880. Conflicto por la ciudad de Buenos Aires se resuelve con la victoria del gobierno nacional. Pero yo quiero recordar, porque a veces perdemos la dimensión de estas cosas, que esa
ese conflicto por la capitalización de Buenos Aires y los combates que se libraron en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores provocaron 3.000 muertos. Así que estábamos acostumbrados a un ejercicio fuerte de los derechos cívicos y a debatir las cuestiones de un modo violento. Así no es extraño que cuando transcurre el gobierno de Roca y el gobierno de Juárez Celman, en ese ambiente deteriorado moralmente por la gran especulación que había, una especulación que tampoco hay que maldecirla demasiado, porque la gente creía que estaba en medio de una gran prosperidad y estaba en medio de lo que hoy llamamos una burbuja, que estallaría dramáticamente después. Pero de todos modos esa sensación de materialismo tan fuerte, tan invasora, había provocado una reacción. Y ahí empieza a aparecer la figura de ese hombre, a quien se lo llama, y creo que Félix Luna lo llama, la expresión de la moral en la política, que era Leandro Alem. Leandro Alem caminó solo hacia Talcahuano y Lavalle, donde se encontraba un grupo de soldados que se negaban a rendirse. Leandro Alem habló a los cívicos, dejando una frase que trascendería en la historia de la Unión Cívica Radical. Sus palabras fueron una sentencia, un desafío. Las armas quedaron en el parque. La revolución vino con nosotros. Este es el cambio que la revolución del parque, que fracasa como revolución, pero provoca la caída del gobierno de Juárez Celman y la presidencia, inicia la presidencia de Carlos Pellegrini. Esa revolución cambia ese sentido de la política e instala a las grandes masas populares en la demanda directa del ejercicio de la representación. La revolución del 90 tiene un contenido cívico muy grande y echa a volar el sueño en la Argentina de que la ciudadanía es posible. El objetivo político se habría cumplido. Una semana después, el 6 de agosto, renunciaría Juárez Celman y asumiría la presidencia de la Nación Carlos Pellegrini. A los cívicos que dieron su vida por la democracia.